El último video que grabamos, que fue el número 4, el número 5, terminé con una expresión de mucho contenido interpretativo. Dije hasta qué, como queriendo significar que nada en la vida es eterno, todo tiene un final. Ese final llegó y claro, llegó, pero ya yo había asimilado suficientemente ese conocimiento hermoso que va formándose uno a medida que va teniendo experiencia. Nunca se me olvidará, por ejemplo, esa excelencia profesional, técnica, que un equipo compuesto, por ejemplo, por Humberto Armado Tovar, Chudo Abreu, Juan Bautista Castillo, un italiano de apellido Bayo, técnicos dedicados a que todo informe que saliera para determinar el potencial de una finca que fuera de una excelencia técnica. Yo participaba en ese grupo y muchas veces los acompañaba a hacer. Imagínense ustedes la belleza técnica y espiritual que significa comprobar teorías que uno en el aula universitaria aprendía, pero que allí lo estaba comprobando. Por ejemplo, no se me olvida nunca cuando fuimos a hacer un análisis de suelo y con una pala hicimos un perfil, lo que se llama una calicata, y entonces ese perfil empezamos a describirlo, ¿no?, en sus horizontes, horizonte A, horizonte B, horizonte C, y ver cómo realmente aquel corte del suelo no solamente nos estaba echando el cuento de todo lo que había pasado, ¿no?, sino nos comprobaba una vez más esa hermosa teoría de la génesis del suelo. No se me olvida nunca esa teoría que decía, bueno, ¿de dónde nace el suelo? Bueno, el magma caliente y derretido encuentra una grietica y por ahí va saliendo, y en el camino hasta la superficie terrestre se va enfriando y se van formando las rocas. Cuando llega a la superficie, dos elementos básicos, el agua y el aire, se encargan de procesos químicos y procesos físicos y van transformando aquella roca lentamente. Luego la erosión los lleva, los deposita y se forma un suelo. Cuando uno ve eso y observa la cantidad de años que la naturaleza empleó para formar esa parte del suelo, y entonces ve que esa capa del suelo, el hombre con su espíritu destructivo en un segundo la puede destruir, allí entonces uno entra en conciencia de lo que es la responsabilidad del hombre con un medio como es el suelo, como un factor de producción como es el suelo. Y entonces uno se pierde allí de entender bien el concepto de la conservación. Lo mismo con el agua, ¿no? Oh, qué bien, hay que conservar el agua. Pero cuando uno se observa de que esos procesos productivos dependen de un buen riego, etcétera, etcétera, es cuando ve el concepto trascendente de lo que significa no solamente la producción, sino la garantía de la conservación del agua. Ahí entra entonces ese tremendo concepto de que los bosques sirven para proteger y producir agua. Y todas esas cosas, entonces uno las iba aprendiendo, pero las iba demostrando en el camino. De manera pues que desde el punto de vista
técnico. Yo creo que fue una de las épocas mías de mayor, de mayor satisfacción por la formación conceptual y técnica que yo estaba formando. Bueno, pero como dije al principio, todo tiene su final. Y entonces, un buen día se me informa que el presidente del instituto había sido cambiado. Es decir, que se iba el presidente que me había traído y llegaba un presidente, un político llamado Luis Peñarol Ordaz. Ese nuevo presidente traía una forma donde era un hombre muy asible, que era un hombre que había que ver cómo había amanecido el color de su cara para saber cómo hablarle, en fin, una serie de cosas que yo no tomé en cuenta puesto que mi papel era técnico. Bueno, yo me llevé bien con ese nuevo presidente. Daba sus cuentas, etcétera, etcétera. Y me llevaba bien. Hasta que se presenta la gran división política de Acción Democrática. Acción Democrática se divide en la de oficialista y en la de oposición. Bien, es un día, como un mes y medio estaba allí el Peñarol Ordaz, entonces se produce esa división de Acción Democrática y Peñarol Ordaz me llama a su despacho y me dice: ingeniero, esta noche es la convención de mi partido de Acción Democrática en el oficialismo y se me ha pedido que haga una exposición detallada sobre el proceso de reforma agraria que hemos llegado en Venezuela. Yo estoy recién llegado aquí, sé poco de eso, pero usted sí lo domina. Preparen un informe de tal manera de que yo pueda, en esa convención donde va a estar el presidente de la República, bueno, hacer esa exposición. Yo le dije: presidente, es muy corto, son las 3 de la tarde, aquí a las 6 de la tarde es muy corto para hacer un informe. Acuérdense que en esa época no había internet, no había procesador de impresora, no había nada, todavía hay que hacerlo a máquina, borrador, corregir, volver, escribir, todas esas cosas. Presidente, yo lo lamento mucho, pero no hay tiempo para que 2 horas se prepare un informe relacionado con todo el proceso de reforma agraria que hemos desarrollado en Venezuela. Yo le propongo que usted se quede allí, yo me paseo, buscamos las 2 taquimecanógrafas, secretaria suya, y a medida que yo voy hablando, pues ellas van tomando nota y van haciendo el informe sobre la marcha. Recuerden que en ese tiempo no había internet, ni había impresoras, no había nada de esa tecnología moderna. Bueno, así empezamos, ¿no? Yo me paseaba, iba exponiendo, las taquimecanógrafas iban tomando nota y el presidente oyendo. Pero cuando eran como las 6 de la tarde aproximadamente, Piñerúa me cambia el juego y me dice: ingeniero, mejor dejemos la cosa hasta aquí. Vaya a su casa, se baña, se viste y usted me acompaña a la convención, y entonces yo, como presidente del Instituto Agrario Nacional, comienzo lo que debo exponer y luego le paso a usted el derecho de palabra para que siga la exposición completa. Es difícil decir que no a veces, pero uno tiene que aprenderlo a decir que no. Yo tenía una gran relación con mi amigo, el gran político Raúl Ramos Jiménez. Y realmente él era la cabeza visible de esa democracia.
Me pareció que era una traición de mi parte irme a hacer eso. Y entonces le dije al presidente, yo lo lamento mucho, pero mi convención es la otra. Aquel hombre se puso de todos colores y me dijo, basta, retírese. Y bueno, hasta ahí llegó todo. Yo me retiré, me fui para mi casa porque ya era tarde. Al otro día, siguiendo la rutina, me levanté y tal, y me fui a mis labores al frente de mi departamento. Pero como a las 10 de la mañana se presentan justamente mis dos grandes amigos que incluso formábamos parte de un comité político donde discutíamos las cosas. Y esos dos amigos llegaron con una cara larga y me dijeron, Raúl, te traemos malas noticias. Venimos a sustituirte. Que tú sabes la cosa política, en fin. Entonces yo no tenía problema. Y bueno, ¿y cuál es mi destino? No, tu destino está asegurado, porque el presidente quiere que tú vayas a trabajar allí en la otra división, allí como una parte más de esa división. Entonces yo me acuerdo que llamé al portero y dije, bueno, recógeme las cajitas, recoge cosas mías, me las llevas al carro y yo me voy a reportar al jefe de división donde me han asignado. Recuerdo yo que salí por la puerta, no salí por la puerta de la secretaría, salí por la puerta donde estaba el gran equipo técnico que les describí en el otro video. Cuando iba saliendo, y no se me olvida este detalle, un economista brillante que teníamos en el equipo y que ya se sabía lo que había pasado, se para y me dice, ingeniero, no se preocupe, que algún día usted va a entrar por la puerta grande de esta institución otra vez. Yo lo miré, le agradecí con mi mirada por lo que he dicho y me fui a mi nuevo destino. Mi nuevo destino era muy humillante. Para llegar al escritorito que me habían asignado, tenía que pasar como por encima de 4 o 5. Era del montón, pues. Ya no era el jefe de un departamento técnico, ni mucho menos. Era del montón, pues. Pero había un problema allí, ¿no? Si yo reaccionaba con dignidad, yo tenía que inmediatamente renunciar al escritorio regional. Pero si pensaba con el bolsillo, con el estómago, con mi familia, yo tenía que tragarme aquello, puesto que si renunciaba, las prestaciones sociales, que era con lo único que yo contaba, no las iba a tener a mi disposición. Y el presidente no me podía votar porque lo podían acusar de retaliación política. Entonces había allí un problema. Yo decidí entonces aguantarme hasta ver qué era lo que yo iba a resolver en ese dilema. Ni el otro me votaba, ni yo podía renunciar. ¿Verdad? Porque ahí estábamos en un intimismo un poco raro. Bueno, cuando terminó mi jornada de trabajo, yo me fui a mi casa. ¿Cuál es mi sorpresa cuando no encuentro el carro? ¿Y qué se me hizo mi carro? Ah, no, ingeniero, el presidente mandó una grúa y su carro está allá en la calle, mire. Es para que ustedes vean el asunto político, ¿no? Pues mi carrito había sido agarrado por una grúa y me lo llevaron
para la cárcel. Bueno, yo entonces empecé a negociar a través de un amigo mío que era compadre del presidente, y llegamos a una redacción de una carta donde yo aparecía renunciando, pero sin renunciar, y el presidente aparecía despidiéndome del presidente. En fin, era una carta en tal forma de que me permitían a mí dar mis prestaciones sociales. Y en efecto, así se hizo. Recuerdo yo entonces que ya saliéndome con mis peroles del Instituto de la Nacional, me llama un amigo mío que era jefe de la división de catastro y me dice: Raúl, ¿y qué vas a hacer? Lo único que sé es que estoy desempleado y no sé qué voy a hacer. Me dijo: mira, chico, como yo soy un jefe de división aquí de catastro y tengo ciertas autorizaciones para algunos trabajitos, te voy a dar un contratico de topografía y con eso te vas a defender. Yo se lo agradecí mucho, porque justamente con ese contratico de topografía me fui donde un amigo mío que tenía una oficina de gradillas de sociedad y le dije que me diera un currículo, y allí empezó mi oficina de ingeniería hasta el día de hoy. Allí empezó la primera razón jurídica de mi ejercicio profesional independiente. Y esa firma se llamó Agroforestal Miranda. Con esa firma yo empecé a defenderme y empecé a ejercerme. De eso le voy a hablar en el próximo video. Muchas gracias.